Bien jóvenes, muy buen día. Eh, Comenzamos ya. Lo que vamos a avanzar hoy día prácticamente hasta donde hemos llegado fue primeramente lo que el concepto básico de que son hojas de cálculo. Hemos visto los atajos que ya deben aprender para el examen. Hemos visto desde el principio cómo creamos un libro, cómo son las interfaces, cómo la clasificamos, pestañas, interrupciones, segmento. Hemos visto cómo se mueve una celda, cómo se copia una celda, cómo se pega una celda, cómo se elimina una columna o una fila. Y hemos visto la combinación y ajuste de texto, ¿no?, dentro de una celda. Hemos visto el autorrellenado, que es crucial para el examen, jóvenes, ¿no? El autorrellenado y lo que es el formato, ¿no? Las cuales yo puedo identificar cuántos días faltan para tal día, digamos, ¿no? Y creo que hemos quedado hasta acá, ¿no? Entonces, yo bien hago esta actividad acá, minimizo, creo un archivo Excel, ya lo tengo acá, comparto y ya está. Bien, entonces lo que hago prácticamente es creo el precio, fecha de compra, y tenemos lo que es el libro, tajador, tenemos lapicero, tenemos libro, lo que es cartulina, tenemos lo que es borrador, colores y corrector. Muy bien. Tenemos los precios que son de 15, de 0, de 5, 45, de 5, de 1, de 12 y de 7, ¿no? Y tenemos las fechas que son del 04 de julio, que es 07 del 2021, ¿no? Lo que yo hacía solamente jalaba y ya se me autorrellenaba, ¿no? Utilizaba lo que son las ediciones, alineaciones, perdón, aquí está, ¿no? Fecha con texto, ¿no? Y aquí buscaba el número, en este caso el euro, ¿no? Aquí está, acá me estaba olvidando, 0,5, ¿no? Y ahí está. Entonces seleccionaba todo esto, le colocaba negrita y seleccionaba todo esto y le colocaba el borde, ¿no? Y verifico un poquito más acá y ya está. Entonces, jóvenes, fíjense, en menos de un minuto lo he hecho, ¿ya? Este cuadrito, de acuerdo a eso vamos a poder cochitos jóvenes. Entonces, una vez teniendo ese ejercicio, vamos a proceder, jóvenes, a lo que son una fórmula, ¿no? O sea, aquí están las indicaciones, muestra las indicaciones, lo que tienes que hacer, ¿no? Prácticamente selección. Están los pasos de utilizar el signo igual, que es prácticamente lo crucial para cualquier función. Y ya después utilizas la celda, después el otro signo, después la celda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer una suma, igual suma 15 más, selecciono la siguiente celda y ya tengo la suma, ¿no? O bien también teníamos lo que es las funciones, ¿no? Creo que hasta aquí hemos quedado. Que yo ponía igual. ¿Dónde está el igual? Allá, acá está. Suma, abro paréntesis, selecciono todo
y me hace prácticamente una autosuma de todo. Hemos dicho que si yo cambio algún dato acá, se me modifica el resultado de la suma, ¿no? Si yo cambio otro dato acá, se me cambia el resultado de la suma, ¿no? Otro colorcito y aquí otro color. Muy bien. Entonces, vemos lo que son las funciones que vamos a ver en el examen. Por ejemplo, tenemos una función aquí que se llama, fíjense aquí abajo, contar, ¿no? Que solamente lo que hace es cuenta cuántas celdas hay dentro de lo que has seleccionado prácticamente, ¿no? No de un texto o dentro de una celda. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 celdas. Entonces prácticamente si yo coloco igual, contar, aquí está la aplicación, selecciono la función todo y prácticamente debería darme el número 8. Entonces ya tengo lo que es el resultado, ¿ya? Fíjense acá. Entonces, lo que es la función contar cuenta prácticamente cuántas celdas hay. Si yo les pido cuántos trabajadores hay dentro de esta empresa, ustedes me seleccionan todo, utilizan la función contar nada más, ¿no? Después tenemos las funciones estadísticas que son promedio, mediana, moda, que prácticamente es muy sencillo, que yo colocando igual promedio, abro paréntesis, selecciono todo, lo que me hace prácticamente es la suma de todo esto dividido entre cuántas celdas hay. En este caso, la suma de todo esto dividido entre 8, digamos, ¿no? Y el resultado me tiene que salir un promedio de 11, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el promedio, la suma de todo esto dividido entre cuántas celdas hay. En este caso, solamente hay 8 celdas. Entonces, eso, jóvenes, ¿ya? Bien. Entonces, tenemos lo que es la mediana, que prácticamente me dice acá que si yo coloco la función igual mediana, me saca en este caso, el valor central, me dicen, ¿no? El número central de un conjunto de datos. Entonces aquí me tiene que sacar el valor central de todo esto. Si yo escribo igual mediana, perdón, igual mediana, prácticamente me saca el valor central de todo esto, que vendría a ser el número 6, ¿no? Aquí no se nota, pero sabemos que es entre estos dos números, ¿ya? Por los decimales, ¿ya? A ver si yo le quito el decimal. Aquí igual. Me tendría que salir el número 6, ¿no? A ver, coloquemos un conjunto de datos. 1, 2, agarro todo esto, jalo, y ahí está, ¿no? Fíjense, el valor central, prácticamente si yo lo coloco, lo aumento un decimal, me va a salir 4,5. ¿Por qué? Porque es entre medio de estos dos, es el valor central, 4,5, ¿no? Faltarían 5 decimales para llegar de 4,5 a 5, y si quito menos 5 decimales faltaría para llegar a 4, ¿no? En este caso. Entonces, bien, con eso nos vamos a moda, que prácticamente la moda es el que se produce con más frecuencia. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí coloco un número 1 y voy y escribo igual moda, que vendría a ser esta parte de acá, selecciono todo, prácticamente es el dato que más se repite. En este caso es el 1, ¿no? Fíjense que se repite unas 2 veces, ¿no? Entonces, sencillo para las funciones estadísticas. Nos pasamos al siguiente función y tenemos lo que es el máximo y el mínimo, que prácticamente el que hace el máximo, que si yo coloco el max,
igual, perdón, max. Selecciono todo esto, solamente lo que hace es sacarme el máximo número, y si coloco el min, selecciono todo, lo único que hace es sacarme el mínimo resultado, ¿no? Entonces, el max y el mínimo se utiliza más que todo en el tema de ya sea maximizar tu producción o dentro de una de unas columnas de salarios de algunos trabajadores, sacame quién es el que gana máximo, quién es el que gana el máximo sueldo. Entonces ustedes utilizan la función max. Quién es el que gana mínimo, utilizan la función min, ¿no? Bien, nos pasamos a la siguiente. ¿Y cómo sacamos la fecha de cumpleaños? Yo teniendo la fecha, hay una función que se llama igual hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. Lo único que me hace es sacarme la fecha de hoy día, que fíjense acá. Y rápido y sencillo, jóvenes, para que este video no sea muy larguito. Utilizo igual, utilizo el mayor número, que vendría a ser la fecha de hoy, y utilizo con el menor número, que sería la fecha de acá. Perdón. Selecciono y utilizo la operación aritmética menos, selecciono y me sale un resultado, que fíjense que este resultado tiene que estar en general, ya no puede estar en moneda, no puede estar en fecha, nada, literalmente tiene que estar en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Saqué una división para saber cuántos días hay desde el 21, desde el 2021 hasta el 2026, desde el 4 de julio hasta el 17 de junio. ¿Cuántos días hay exactamente? Y lo que me votó es que hay 1809 días, ¿no? Entonces, si yo les pido, sáquenme cuántos días faltan para Navidad, para su cumpleaños, para su entonces ustedes ya saben la profesión aritmética, utilizando siempre el mayor número, que en este caso es el 2026. El 2021 viene a ser el menor número, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, ¿ya? Y como último teníamos lo que son unir texto, que prácticamente viene a ser esto. Lo único que se hace, por ejemplo, si yo quiero unir estos dos textos acá, selecciono igual, selecciono el tipo de libro, abro paréntesis, perdón, utilizo este signo que es chic más el número 6, abro paréntesis, abro otra vez paréntesis, y dentro de este, perdón, pues me estaba equivocando, dentro de este paréntesis aquí arribita hago un espacio. ¿Para qué? Para que haya un espacio entre estos dos entre estas dos celdas, y selecciono el siguiente celda, y lo que me hace, fíjense, es unir dos celdas. Bueno, no las dos celdas, sino me une los textos que hay dentro de esas dos celdas, ¿ya? Porque fíjense que si yo le quito este espacio de acá, me va a quedar todo pegado, ¿no? Y si yo le abro el espacio, ya, ahí sí, digamos, ¿no? Me queda que es este, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo empezar a hacer un auto rellenado, ¿no? De todo. Y ustedes pueden ver de dónde a dónde afectó esto, ¿no? De dónde a dónde afectó esto, de dónde a dónde afectó esto, y de dónde a dónde afectó esto, ¿no? Entonces, eso es lo que primeramente va a entrar en el examen, sí o sí, jóvenes. Ya lo segundo prácticamente vendría a ser lo que es, ¿dónde está? Las funciones un poco más complejas que se manejan mediante símbolos, ¿ya? Primeramente tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes clases de símbolos: mayor, menor, mayor igual, menor igual, y se lo denomina así. Y fíjense que en esta parte de acá, apretando el chic, puedes utilizar mayor o menor, digamos, ¿no? Y si quieres utilizar mayor, y apretas el chic y mayor. Si quieres utilizar el menor, solamente el chic, el botoncito de acá nomás apretas y ya está. Entonces,
La función de sí es una de las funciones más, en este caso, más emblemáticas de Excel, si se podría decir, y le permite hacer comparaciones lógicas entre un resultado que se espera. En este caso, si ese resultado acierta o no acierta, digamos, ¿no? Y fíjense acá, si yo acá tengo un nombre y tengo una calificación y la función lógica empieza con la palabra sí, si yo le digo Karen, Karen que sacó 95 y la nota de aprobación es 60, me está diciendo, porque fíjense que la fórmula se le pone acá estáticamente. Si Karen sacó 95, 95 es mayor a 60, el primer resultado, si cumple esa función, aprobado. Y si no cumple, pasa a la siguiente, que es reprobado. Entonces, 95 es mayor que 60, sí es mayor que 60. Entonces, pasa por el primer filtro, que es aprobado. Y si cumple, ahí se queda. Y me bota el mensaje, aprobado. Si en caso no cumpliera, si 95 no es mayor a 60, se rechaza esto y se pasa a la siguiente respuesta, que vendría a ser reprobado, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace la función sí, ¿ya? Te muestra un resultado y te manda, perdón, te utilizas una celda para mostrar dos posibles resultados, digamos, ¿no? Siempre y cuando depende de lo que estás pidiendo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, nos vamos acá. Tenemos, a ver, 10, 20, y acá vemos. Jalamos todo esto y ya está. Entonces, fíjense que tenemos el T1, T2 suficiente. Hago todo esto y ya está. Selecciono esto, pongo este y ya. Entonces, nombre, nota, resultado. Ok. Y acá utilizo la función si. ¿Qué más me dice? Ya, abro paréntesis, me dice, si 10 es mayor, ¿cómo está el signo mayor? Vámonos acá, con flechita para allá, digamos, ¿no? Entonces está mal esto. Ahí. Si 10 es mayor a, por ejemplo, pongámoslo 50, 51, porque 51 es la nota mínima que necesitan para pasar. Si 10 es mayor a 51, entonces, perdón, utilizo una coma, abro paréntesis. Aquí yo puedo escribir cualquier cosa. Aprobó, puedo escribir pasaste, yo voy a poner pasaste. Cierro paréntesis, pongo coma. La coma es una separación, jóvenes, entre dos respuestas, ¿ya? Abro otra vuelta entre comillas, y puedo poner T, guión bajo, quedaste. Cierro paréntesis, perdón, cierro entre comillas y cierro paréntesis. Entonces, si 10 es mayor a 51, pasaste. Caso contrario, te quedaste, ¿no? Verifiquemos cómo está la fórmula. Si está bien, ahí está bien, fíjense, ¿no? Entonces, lo único que hago es darle Enter y ya tengo el resultado. En este caso, te quedaste. Hago un auto rellenado y fíjense. Aquí arriba, fíjense, jóvenes, aquí, fíjense acá, y digan, la primera cumple, no cumple, la segunda no cumple, T3 no cumple, T4 no cumple, T5 no cumple, porque es 51, no es 50, yo le puse 51,
Entonces, a partir de 60, sí pasaste. ¿Por qué? Porque el valor que es en este caso 60 es mayor que perdón, el valor que el 60 sobrepasa lo que es el 51. Entonces, eso, jóvenes, ¿ya? Entonces 60 es mayor que 51. Entonces, si cumple, pasaste. Si no cumple, te quedaste, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. Ténganlo aquí, fíjense, jóvenes. Anótense ese procedimiento, apréndanselo de memoria, que lo van a utilizar en el examen. Y también podemos utilizar que sea mayor o igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí coloco mayor o igual, por ejemplo 51, si saqué 51 y aquí me dice 51 es mayor que 51, no, son iguales, pero si yo coloco el signo igual, 51 es mayor o igual que 51, no es mayor, pero sí cumple el siguiente prueba lógica, que es igual. Entonces pasaste, ¿no ves? Pasaste raspando, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta, jóvenes. Mayor igual, menor igual, porque no solamente utilizamos el signo de mayor, ¿no? También podemos, una persona puede sacarse 51 y si no sacaste 51 te quedas, digamos, ¿no? Y si sacaste 51, si es igual, pasaste, digamos, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, ¿ya? Para que tengan en cuenta. ¿Qué más tenemos? Fíjense, tenemos la absolución, jóvenes. ¿Qué es lo que hace la absolución? La absolución hace que prácticamente que ese valor que tú tengas se vuelva estático, ¿ya? Que se permanezca en ese lugar que tú estás haciendo tu multiplicación o tu suma o tu división, depende, digamos, ¿no? En este caso, ¿cómo utilizas tu absolución? Fíjense, le doy un ejemplo. Ya, creo que esto era algo así. F4, no. Así, ok. Control Z, y ya está. Entonces, ustedes saben cómo funciona el autorrellenado, ¿no? El autorrellenado prácticamente viene a ser... Vamos a hacer esto. El autorrellenado prácticamente viene a ser la suma de todo lo que tú hagas. Si tú haces una suma de esto, igual suma de estos dos, y jalas, se completa el autorrellenado prácticamente de todos, digamos, ¿no? Fíjense, lo mismo, ¿no? Pero si yo solamente quiero que solamente este número me sume con todo esto, ¿cómo hago eso yo? Ahí utilizo lo que es la absolución. Lo que hace la absolución prácticamente es hacer que este número se vuelva estático y que no haga un autorrellenado así como en fila, sino que haga un autorrellenado de la segunda columna, pero este dato se quede estático. ¿Y cómo hago eso? Perfecto, ahorita vamos a hacer. Quito esto. Igual selecciono el dato que voy a hacer suma, primeramente el segundo dato y el segundo dato va a ser la absolución, que viene a ser el 51. Para colocar la absolución, jóvenes, necesitan ubicarse en el teclado y utilizar la tecla F4, en este caso que está en la superior de su teclado. Seleccionan esa tecla, me colocan y me aparece dos signos así, entre encima. Entonces, lo que hace eso es que esa celda se quede estática.
¿no? Fíjense, agarro esto, selecciono todo y ya tengo el auto rellenado. Verifico. Ah, perfecto. Está lleno en fila. Vamos al siguiente. Ah, fíjense. El siguiente. 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 Entonces, fíjense, jóvenes, en ningún momento este dato se ha movido. ¿Por qué? Porque yo le he dado absolución para que este dato se quede estático, que no se mueva. Entonces, estas pequeñas funciones las vamos a utilizar sí o sí, ya, eso no tengan pena, vamos a utilizar sí o sí en la clase, antes del examen vamos a dar un pequeño práctico. Y ya con eso, jóvenes, estaríamos concluyendo con todo lo enseñado. Aún falta lo que es la función contar sí y un pequeño práctico, pero eso lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Entonces, hasta aquí conmigo, vayan viendo todo esto, jóvenes, y ya nos vemos en el examen práctico el día jueves. Hasta luego.